6:42 de la tarde, quizás nos estaba acompañando allí un clásico justamente de la música. Pero qué tal si hoy, que es martes de poesía, pues lo fusionamos también con la literatura y hablamos de los cuentos. Pues hay una revista que se llama la revista de los hermanos Shank y es muy popular en temas de literatura. Y sobre todo hay al lado una mujer que es Ana Cristina Frías. Y ella crea un personaje para hablarnos de una historia, ¿no? Que profundiza en temas como la migración, la feminidad y sobre todo la identidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Ana. ¿Cómo está? ¿Cómo va ¿Qué todo? Buenas tal? tardes. Qué lindo escucharte, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Yo estoy acá impactada porque usted no solo, cierto, se ha dedicado a la parte de la literatura, sino que usted tiene una gran trayectoria musical, ha estado detrás de grandes artistas y uno puede notar eso, ¿no? Artistas que han alcanzado los Grammy, artistas que han estado allí muy cerca del público global. Y yo quiero preguntarle esa fusión que usted tiene entre la música, la literatura, ahora este cuento, Brickle, ¿es el nombre? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, pues Bueno, cuéntenos justamente. sí, bueno, yo creo que el eje fundamental de todo lo que hago y lo que me apasiona tiene que ver con eso que tú mencionabas, con la literatura y con la música. Em, Crecí en un ambiente de músicos y siempre me interesó, y literario, de alguna forma, pues mi papá siempre fue lector. Entonces, a lo largo de mi vida he ido como combinando estas dos pasiones. Por momentos parecía que una ocupaba más espacio que la otra. Quizás en la época en la que estudiaba literatura, obviamente estaba muchísimo más enfocada a la literatura que a la música, ¿no? O a la gestión cultural. Pero digamos que todo empezó desde allí, ¿no? Como con una necesidad de contar y de nombrar ciertos procesos que a veces para los músicos y los artistas ocurren de una manera un poquito más espontánea. A veces uno intenta desde el periodismo aterrizar algunas ideas, nombrar algunos movimientos y es algo que a mí me apasiona, ¿sabes? Es lo que de verdad lo que más me gusta hacer en la vida, escuchar música, leer y escribir. Y justamente, Ana, y es muy interesante como toda esta perspectiva que usted nos cuenta y más desde la música que usted nos dice, pero me gustaría que usted le contara un poco a los oyentes también cómo usted decide de verdad, o sea, qué fue ese clic que le hizo en la vida que usted dice, ya, desde acá empiezo a hablar y esto se empieza a transformar como en identidad, en migración, en todas estas historias que usted tiene. ¿Sabes? Que creo que tiene que ver como con una inquietud, con con una, una sensación de, a veces de desesperanza, pudiera decirlo, o de, creo que los migrantes o alguien que haya pasado muchísimo tiempo fuera de su ciudad, de su país, en algún punto intentas como atarte a algo que te dé como una especie de norte o de piso, ¿no? Porque de alguna manera el paisaje se hace insuficiente. Todo lo que está atado a la identidad desde lo geográfico, cuando estás lejos, te resulta insuficiente o puede llegar a ser incluso doloroso. Entonces yo me fui creando como una especie de una serie de rituales, ¿no? De cosas que me hacían sentir como en casa. Yo me fui de Venezuela en el año 2017 y desde entonces he vivido en 6 ciudades diferentes del mundo. He pasado por Buenos Aires, por Hamburgo, Londres, Puerto Rico, estuve un tiempo en Chile, ahora vivo en Miami. Es decir, había una serie como de inquietudes o de necesidades que tenía que ver con crearme una serie de hábitos que me hicieran sentir en casa. Y los libros para mí son parte fundamental de esa sensación. Entonces, cuando empecé a encontrarme libros y empecé a encontrarme autores que nombraban un poco esa misma inquietud que tenía yo o que me hacían vislumbrar un panorama mucho más interesante, menos dramático, ¿no? Que me mostraba un poquito más de color respecto a la condición humana. Personajes gloriosos y monstruosos que tuvieron estilos de vida y ritmos de vida muy intensos. Entonces, creo que desde allí empezó a crecer en mí como una necesidad también de contar esas historias, de empezar a ficcionar parte de mi vida y de tomarme la literatura o el ejercicio de escribir como un proyecto creativo un poquito más en serio, ¿no? Que tuviese un norte
que no se quedara únicamente en libretas o que no se quedara únicamente como en un cuaderno, sino que además tuviera como un propósito literario serio, ¿no? Como más editorial. Y bueno, creo que nace un poco de allí. Claro que sí, Ana. Pues precisamente usted tocó un tema muy importante y es el tema de la referencia, ¿no? De la inspiración. Y es que además de los temas de migración, de identidad y de feminidad, pues es muy importante primero en la literatura identificar como esos autores que expresaron o expresan lo que uno quiere también decir y también el lenguaje, ¿no? El tono en el que decirlo. ¿Cuáles son esos referentes que Sí, usted tomó? bueno, qué lindo que lo preguntes. Sabes que hace poco empecé a leer de vuelta a García Márquez. García Márquez es uno de mis autores preferidos, pero te confieso que la sensación que me dio cuando volví a leerlo era como una sensación de alivio. No sé si les pasa, estás agobiado, ¿no? En el trabajo y haces un montón de cosas y de repente el fin de semana te vas a casa de tu mamá y te comes como, no sé, una sopita caliente, un plato de comida como que hace tu mamá y te hace como, te da como esa sensación de pertenecer y de casa y como de alivio. Un poco ese es el feeling que a mí me da cuando leo a García Márquez y la manera en la que él tiene como de nombrar su entorno, su imaginario, las referencias con las cuales él creció y convertirlas en literatura, definitivamente es una inspiración y es un alivio, ¿sabes? Me hace pensar que la escritura es un proceso que se va tejiendo y se va madurando con los años. Entonces, en ese sentido, creo que García Márquez es fundamental. Ya después empecé a meterme como con otras referencias más periodísticas. Pienso, por supuesto, en una Mariana Enríquez, que además de escritora de ficción, tiene una carrera súper sólida como periodista cultural. Luego está Daniel Centeno, que es un escritor venezolano que tiene dos libros que para mí son los pilares de todo lo que a nivel creativo me empezó a importar y a hacer como fueguito, ¿no? En el pecho. Y es Daniel Centeno. Entonces él tiene Retratos Hablados, que es un libro de crónicas, y Ogros Ejemplares, que también es un libro de crónicas de personajes ilustres y un poquito oscuros de la cultura pop, que quedaron un poquito olvidados, pero entonces allí empieza a construir retratos de músicos, por ejemplo. Entonces, he hecho mano del periodismo, he hecho mano de la ficción, de la no ficción. Leila Guerreiro de Argentina es fundamental. Poetas como Alejandro Castro últimamente han sido importantísimos en este momento para mí. Legna Rodríguez Iglesias, que es una poeta cubana. O sea, la lista es larga y creo que también tiene que ver con la sensación o con el momento de vida en el que estoy atravesando, en donde hay ciertas historias y hay ciertos autores, ciertos tonos, como tú mencionabas, que empiezan como a hacer sentido para mí. Pero digamos que en este momento las referencias van por ahí. No, pues definitivamente ahí nos vamos encarrilando, ¿no? En todo lo que es Brickell, en todo lo que es esta carrera de Ana Cristina Frías, perdón. Y yo sí quiero finalmente preguntarle, Ana, ¿cómo podemos seguir paso a paso su carrera, este texto, adentrarnos un poco más a esto? Bueno, el texto, el cuento, Brickell, está disponible en el blog de Hermanos Chang. Lo pueden conseguir como hermanoschang.blogspot.com. Y a mí me pueden seguir en Instagram, es digamos la red social donde más comparto lo que hago. Estoy como @anartefrías y allí pueden ver un poquito de mi trabajo como escritora, como periodista, como project manager de los artistas con los que trabajo en el sello en WK Records. Entonces ahí estoy constantemente compartiendo parte de lo que me apasiona, de lo que me gusta, de la música que me gusta escuchar, de los artistas que en este momento siento que están construyendo como una narrativa que me emociona. Entonces, bueno, ahí están todas mis coordenadas. No, pues seguiremos esas coordenadas, eso sí téngalo por seguro para estar dentro de toda esta onda literaria, musical y por supuesto su talento. Yo me quiero despedir con una frase que usa de antesala, ¿no? Este cuento y es, quisiera ser un lagarto poderoso, oler el peligro con la lengua. A mí me pareció fantástica y además viene, ¿no? Soy un punto en la mitad de un cielo azul artificial. Así es como la frase que inicia, así que es una gran invitación literaria para que usted que nos está escuchando lo pueda tener presente. Brickell por Ana Cristina
frías. Ana, gracias por acompañarnos, acá siempre bienvenida. Por favor, un gustazo inmenso hablar con ustedes. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a usted. 6:53 de la tarde, hoy es martes 3 de junio y estamos en La Verdadera Alternativa de la Radio.